¿Has oído del concepto de mínimo vital? Acompáñame y te cuento lo que sabemos al respecto, pero por favor, antes dale me gusta a nuestra cápsula o dale seguir a nuestra red social, esto nos ayuda mucho. El mínimo vital es un concepto de reciente creación que se ha generado en los países de tintes sociales. La mayor aplicación de este concepto surge de las sentencias emitidas por los jueces, quienes lo han ido construyendo a partir de los diversos tratados internacionales de derechos humanos. Es tan novedoso que ni siquiera existe una definición en la que todos los autores o jurisconsultos estén de acuerdo, llamándole por diversos nombres. En México se habla de este concepto reconocido en diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde tiempos tan lejanos como 2006. Podríamos decir que la Suprema Corte de Justicia ha definido que el derecho al mínimo vital consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma, protegido constitucionalmente. Dicho parámetro coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que las personas puedan llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. En 2016, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito señaló que el derecho al mínimo vital abarca el goce de prestaciones e ingresos mínimos para que las personas tengan asegurada su subsistencia y cubran sus necesidades básicas. Estas necesidades comprenden el derecho a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De acuerdo con este tribunal y en concordancia con el artículo 25, numeral primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En otras palabras, e intentando ser más claros, podríamos definirlo de esta manera: el mínimo vital es la base sobre la cual una persona puede satisfacer sus necesidades esenciales como alimentación, salud, seguridad social, vivienda, educación y trabajo que le permitan avanzar y no vivir en un estado de miseria, dejando claro que no es un monto fijo o un catálogo único, sino la cantidad mínima que se adecue a un momento determinado o a una condición determinada. En México, el fundamento constitucional de este mínimo vital se encuentra establecido de manera implícita en diversos artículos de nuestra Carta Magna, a saber los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 31 y 123, ya que, como dijimos anteriormente, no es un concepto señalado en ningún artículo de nuestra Constitución, pero que cada vez una mayor cantidad de jueces hablan de este concepto en sus sentencias emitidas. Incluso la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le ha dado el reconocimiento de derecho humano en diversas sentencias. Como te contaba, los jueces a través de diversas sentencias han creado este concepto y te pongo estos 4 ejemplos. El primero, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito estableció la imposibilidad de inmovilizar cuentas bancarias donde se recibe la pensión, vinculando el mínimo vital con la seguridad social y la pensión. El segundo, el tercer tribunal colegiado del 15º circuito lo vinculó a la necesidad del pago oportuno y recurrente de una pensión para un retiro digno, como un mínimo vital. El tercero, el cuarto tribunal colegiado en materia del civil del primer circuito asoció el mínimo vital con la protección al salario o ingreso suficiente para subsistir dignamente, al establecer que la usura en los créditos vulnera este concepto. Y el cuarto, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, en cambio, ha considerado que existe violación a este derecho cuando se niega al menos un porcentaje del ingreso a los militares con auto de formal prisión o en sujeción a un proceso. Según nuestra Carta Magna, las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, es obligación del Estado prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, debemos decir que no todo está escrito y ante la falta de un criterio claro o de una ley emanada del Congreso de la Unión, también existen claroscuros. Te cuento que la misma segunda sala de la Suprema Corte que mencioné con anterioridad rechazó un recurso de revisión de amparo indirecto presentado por una persona que demandó del Instituto Mexicano del Seguro
seguro social, el aumento en la pensión en la misma proporción que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, así como el pago retroactivo de los incrementos. Como seguramente sabes, las pensiones se pagan en UMAS, de las que hablamos en otro video, y estas no suben igual que los salarios mínimos, por lo que los incrementos salariales han sido mucho más altos que las pensiones, ya que el salario mínimo en 2018 era de 88.13 pesos contra los 248.93 de este 2024. En cambio, la UMA pasó de un monto de 80.68 pesos en 2018 a 108.57 en este año 2024, lo que evidencia la gran diferencia y la posible pérdida de valor en el poder adquisitivo de los pensionados y de los jubilados. Y es que el concepto del derecho mínimo vital es aplicable también a las personas mayores. Te cuento que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 6, dice que los estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia reconoce la necesidad de adoptar una perspectiva de derechos humanos aplicada a las personas mayores, la cual consiste en un sistema de reglas y principios que reconozca a la edad avanzada como una condición que puede generar discapacidad y dependencia, durante la cual las personas podrían no tener acceso al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población. Pues si bien el ser una persona mayor no es sinónimo de ser vulnerable, resulta innegable que dentro de este grupo existen personas con una multiplicidad de circunstancias de vida que podrían ameritar una protección jurídica especial. Esta perspectiva de derechos humanos de la persona mayor implica un deber constitucional y jurisdiccional de conciliar los principios de autonomía personal y de protección al prestar un cuidado específico a los actos que pongan en riesgo su dignidad humana, especialmente a la vulneración de aquellos derechos más susceptibles durante la edad avanzada, como el derecho al mínimo vital, a la seguridad social y a un recurso judicial efectivo, considerando las características que determinan esta etapa como las condiciones de salud y la existencia de redes de apoyo, así como la existencia de otros factores como la condición socioeconómica, el género, la religión o el grupo étnico de pertenencia. La interpretación de las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano acerca de la tutela especial que podrían requerir las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad surge de conformidad con los artículos 1 constitucional, 6 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues existe una demanda enfatizada de inclusión a fin de que las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad. La Suprema Corte considera que la pensión jubilatoria o de cesantía por edad avanzada constituye una dimensión del derecho al salario y merece las mismas protecciones constitucionales en lo que resulten aplicables, por lo que éstas deben estar exentas de embargo, compensación o descuento y no pueden ser objeto de afectaciones no previstas por ley. Por lo que, derivado de las dificultades para generar ingresos en una edad avanzada, no puede existir un menoscabo de los recursos propios de una pensión sin que exista un estudio para juzgar su procedencia. Y aún en este caso, se deben acordar condiciones justas de pago, por lo que cualquier descuento o embargo debe ser ponderado de forma cuidadosa a fin de preservar el mínimo vital. Esto es todo por hoy. Yo soy Quetzal López. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo utilizando WhatsApp o Telegram. Y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube y LinkedIn como @fiatlegal y @Quetzal López. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.